Gálatas capítulo 5 y vamos a memorizar un versículo. Dice aquí la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, y vamos a leer el versículo 16. Leamos desde el versículo 16 hasta el versículo número 25. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo número 25. Si lo tiene, por favor, diga amén. Dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lean conmigo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estamos estudiando acerca de los enemigos del cristiano. El creyente tiene continuamente la oposición de tres enemigos. Un enemigo externo, que es el mundo, un enemigo interno, que es la carne, y un enemigo infernal, que es el diablo. Cuando hablamos de la doctrina del pecado, tenemos que entender que ser cristiano no nos hace santos absolutamente, santos posicionalmente sí, y santos progresivamente, para cuando Cristo venga por la iglesia podamos experimentar una santidad absoluta. Mientras tanto, cuando somos cristianos, en el momento de que usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, después de haberse arrepentido, reconociendo que es pecador, merecedor del infierno, en ese momento de ahí en adelante empieza la vida nueva en Cristo, pero no nos exime de pecar totalmente, pero sí nos da la victoria sobre el pecado. Ya el cristiano no practica el pecado y tenemos el poder por la obra del Espíritu Santo para vencer el dominio del pecado, pero siempre vamos a tener una lucha. Y esa lucha identifica que realmente usted es un cristiano, porque un inconverso no tiene ninguna lucha. Ahora, esa lucha se presenta o se enfoca en tres enemigos. Y uno es el mundo, otro es la carne y otro es el diablo. Hoy vamos a continuar con el segundo enemigo, que es la carne. El segundo enemigo del cristiano, que es la carne. Vamos a orar y vamos a estudiar este tema acerca del enemigo del creyente, que es la carne. Señor, gracias por tu bendita palabra. Hoy quiero suplicarte que bendigas, Señor, a tu iglesia. Queremos hoy exaltarte, glorificarte, suplicar el perdón de nuestros pecados, la limpieza de los mismos con tu preciosa sangre y rogar la intervención, Señor, de tu dulce Espíritu Santo en nuestras vidas, para que en este día, Señor, tú nos guardes de ceder, Señor, a la tentación del pecado, a la carne, al mundo, al engaño de Satanás.
Que permitas, Señor, que tu palabra en esta mañana sea explicada con temor, con tu respaldo, con denuedo, con claridad, de tal manera que tú seas exaltado, glorificado, las almas sean siendo salvas y los creyentes sean edificados, apacentados, pastoreados, alimentados, Señor, advertidos, Señor, exhortados por tu palabra. Por favor, visítanos nuevamente, trae tu pueblo, Señor, que hace falta, y permítenos en este tiempo, Señor, vencer la carne con el poder de tu Espíritu y tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Dijimos inicialmente en la clase, hace 2 clases, acerca de el mundo, ¿no? Y el mundo nada más es el sistema pecaminoso gobernado por Satanás que sencillamente nos aleja de Dios. Cualquier cosa que lo aleje a usted de la Biblia, que lo aleje a usted de la oración, que lo aleje a usted de la iglesia, se llama mundo. Mundo. Este mundo está gobernado por Satanás, lo estudiamos en 1 Juan 5. El diablo es el gobernador, es su cabeza, es la fuerza controladora del mundo, y el cristiano posicionalmente fue sacado de ese mundo, de esa potestad de Satanás, y fue trasladado al reino de su amado Hijo. De ahí que el Señor Jesucristo dijo: no son del mundo, como yo no soy del mundo. Y luego estudiamos acerca de que el cristiano es seducido por el mundo, y si usted no tiene cuidado de su vida espiritual, de su caminar con Dios, por supuesto que el mundo lo va a traer, lo va a destruir. No le va a quitar la salvación, pero sí lo va a destruir. Va a ser una vida totalmente destruida. Y la Biblia nos manda a no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿recuerda? El verbo hacer, el deseo de los ojos, el verbo tener, y la vanagloria de la vida, el verbo ser, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La forma en que el cristiano vence al mundo, por supuesto, es con una vida de consagración delante de Dios, una vida de oración, una vida en comunión con la palabra de Dios. Y la forma es, dice la palabra de Dios, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe en la obra redentora de Cristo, nuestra fe en las promesas del Señor, y eso es lo que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, 1 Juan 5:5. Y finalmente dijimos que amar al mundo, o el sistema del mundo, lo que es el materialismo, el pecado, la carne, y también el querer ser como es el mundo, nos convierte en adúlteros. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, todo lo relacionado con el mundo, y si lo aplicamos, tiene que ver con música mundana, personas, amistades mundanas, fiestas, todo ese tipo de cosas? El mundo, si usted ama eso, usted se convierte en un enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, no solamente el mundo es el enemigo del cristiano, sino también la carne. Y ahí donde estamos, Efesios 5:16, dice la Biblia aquí: digo pues, el versículo que vamos a aprendernos: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, hermanos, ¿qué es la carne? El concepto de la carne. La carne, bíblicamente, la palabra griega sárquicos, se refiere al principio pecaminoso dentro de todos nosotros. Es un principio pecaminoso. La carne es lo que produce ese deseo de pecar, ese deseo de mentir, ese deseo de hacer lo malo, de quebrantar la ley de Dios, ese impulso interno.
Algunos identifican la naturaleza pecaminosa con la carne. Por eso aquí en el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Claro, es la naturaleza pecaminosa, es la carne. La carne produce obras, tiene unas obras. Acá dice que las obras de la carne son adulterio. El solo mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Adultera el hombre que mira, adultera la mujer que muestra, según Mateo capítulo 5, ¿no? Adulterio es estar pensando, anhelando, deseando una mujer que no es su esposa, o una mujer que tiene esposo, o un hombre que no es su esposo, o un hombre que no que es casado. Eso se llama adulterio. Fornicación, o sea, la carne produce ¿qué? Obras. Fornicación, de la palabra griega porneia, donde sale la palabra pornografía. Todo lo que tiene que ver con la inmundicia, la inmoralidad, el homosexualismo, el lesbianismo, actos sexuales sin estar casado, todas esas porquerías que ingresan a la mente, eso se llama fornicación. Luego empieza a hablar acerca de otras como son inmundicia y laxivia. En ese rango ingresan cosas terribles como zoofilia y una cantidad de porquerías de pecado, idolatría, tener su confianza en alguien diferente al Dios verdadero. Usted puede tener un ídolo, puede ser su hijo, puede ser su trabajo, puede ser una estatua, puede ser una imagen. Es que yo no la adoro, entonces bote esa mugrera. Porque la Biblia nos manda a no hacer imagen ni semejanza. Yo no estoy aquí para ofender a nadie, pero eso ofende a Dios. Si hay algo que ofende a Dios, es que usted se haga una imagen, semejanza de algo que no es Dios. Eso es basura, eso es una tontera. No entienden, hermanos, el concepto de la deidad de Dios. Isaías dice, ¿con qué pues me compararéis? ¿A quién me van a hacer semejante? Idolatría, cualquier confianza en alguien diferente al Dios supremo se llama idolatría. No, es que yo confío en mis habilidades. No, nuestra confianza está en Dios. Amén. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, ahí está la idolatría. Hechicería. La palabra fármacos tiene que ver con, varios, hermanos, en hechicería. Algunos cristianos practican eso. Y tiene que ver con brujería también. Enemistades, pleitos, ¿sí? Celos, enemistades, pleitos, tiene que ver con tener alguna discusión, una división en opinión con alguien, y eso se manifiesta en un rechazo hacia esa persona. Celos es querer sentirse mal porque otro triunfa. Un celo, ira descontrolada, mal genio, explotar con palabras, con actitudes, contiendas, peleas, disensiones, estar siempre, ¿qué color es esa pared? Pero el otro dice, no, es beige. Siempre quiere llevar la contraria. La palabra disensión también tiene que ver con división. Y luego habla de herejía, la palabra griega secta, tiene que ver con cualquier pensamiento, enseñanza, doctrina, que es lo mismo, o práctica que no vaya conforme a las escrituras. Se llama herejía. Y luego dice envidias, querer maliciosamente tener lo que el otro tiene. Y dice homicidios, una persona que odie a otra persona, según 1 Juan, es un homicida. El deseo de querer el mal de alguien porque él me ofendió y querer que le vaya mal, querer odiarlo, se llama un homicidio. Borracheras
tiene que ver con la marihuana, con el alcohol, inclusive, hermanos, hay algunas bebidas que muchos se toman y tienen fármacos y tienen que tener mucho cuidado con eso. Orgías, desórdenes alimenticios, inmorales, y dice cosas semejantes a esta. Entonces, la carne produce obras y se caracteriza por lujuria, por pasión. En 1 de Juan 2:16 leemos, 1 de Juan capítulo 2, en el versículo 16, dice la palabra de Dios: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, la carne, hermanos, es ese principio pecaminoso dentro de nosotros, que nos incita a pecar, a desobedecer a Dios, a no caminar con Dios. Esa es la carne. En la carne no hay nada bueno. En Romanos capítulo 7, en el versículo 18, el apóstol Pablo relata esto después de que él fue salvo. Y aquí algunos deben entender que el cristiano, su enemigo no son las personas, el enemigo es este mundo, el que tanto usted abraza. La televisión, todo eso es algo que le va a perjudicar a usted. Ese es el mundo. Y luego, el mundo es como el imán que atrae la carne. O sea que entre las dos o tres con Satanás son una bomba de tiempo, y el cristiano tiene que ser enseñado a tratar con esos enemigos. El enemigo no es el pastor, hermano. El enemigo no es Dios. El enemigo es la carne, y el pastor y los predicadores siempre queremos predicar en contra de esto para que usted sea advertido, porque la carne, el mundo y Satanás son crueles y quieren destruir su vida joven, quieren destruir su futuro, quieren destruir su matrimonio, quieren destruir sus hijos y por supuesto quieren destruir la iglesia. La carne, esas envidias, esos pleitos, esas lujurias, esa inmoralidad, fornicación, eso acaba, destruye la iglesia, destruye su cuerpo, destruye su familia. Ellos son los enemigos, y el cristiano tiene que aprender a luchar, a batallar, a pelear correctamente. Pastor, es que usted no conoce a mi esposa. No, es la carne, hermanos, su carne, el mundo. Usted tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Usted tiene que someterse a su marido. No, yo no quiero. Disensión, rebeldía. Eso es pura carne. ¿De dónde sacó eso? De la novela. ¿Y qué es la novela? Es el mundo. De las películas, todo eso afecta su mente. Eso afecta su espiritualidad cristiano. Por eso aquí hay un mandamiento. Ahorita lo miramos en Gálatas, pero dice Romanos 7:18. Romanos 7:18, Pablo dice: yo sé que en mí estoy, ¿qué? En mi carne no mora el bien. O sea, no hay nada bueno ahí. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Usted quiere hacer el bien. Ahora, cuando hablamos en clases pasadas acerca de la perfección del creyente, la perfección del creyente se refiere a la madurez, crecimiento espiritual, ya lo estudiamos, ¿no? El cristiano nunca va a ser perfecto. Obviamente el inconverso no entiende esto. El inconverso está muerto en sus delitos y pecados, y él está totalmente vendido a la carne. Él no tiene ninguna lucha con el pecado. Él vive en el pecado totalmente. A él no le interesa estas cosas porque él ama. Hay muchos religiosos que vienen el domingo a la iglesia solamente para cumplir, a ver si le va bien en la vida, pero son inconversos que van camino al infierno y no les interesa pelear contra el mundo y no le interesa pelear contra la carne, porque el mundo y la carne son sus amigos. Usted pelea con alguien que no quiere. Usted pelea con alguien que sabe que le está haciendo daño, ¿sí o no? Pero para el que es inconverso, a él no le está haciendo daño. Él disfruta el pecado, aunque sabe que le está haciendo daño, pero disfruta el pecado. Entonces Pablo dice aquí que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ese caracteriza a un cristiano genuino, un cristiano
batalla, él quiere hacer el bien, pero no, al final cae. La diferencia es que cuando una persona crece, él no solamente quiere hacer el bien, sino tiene el poder para hacerlo. Eso es un cristiano maduro. El problema del pecado del cristiano es por la falta de madurez, porque no se alimenta, hermano. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la Biblia? ¿Cuántas horas pasa usted caminando con Dios cada día? Pero desafortunadamente el cristiano, si lee la Biblia, la lee a veces muy poco, viene a la iglesia y se queda dormido. Y yo le pregunto, ¿qué vida cristiana tiene esta persona? Ni vida tiene, porque a veces hasta inconversos son. Qué preocupación, hermanos, ver a tantos cristianos que ven la iglesia como un mundano, que ven la iglesia como una religión, pero no la ve, por falta de nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, no ha entendido, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Por eso lo que usted necesita es arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesucristo, porque una vez que usted es salvo, es una nueva criatura, totalmente transformado por el poder de Dios, y ahora las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas, y ahora empieza esa lucha, esa preocupación. No sé si usted está recién convertido y usted dice, no, es que desde que empecé a la iglesia no me ha ido bien. Bienvenido, ahora es salvo. No es que no le vaya bien o no le vaya mal, hermano, está bien porque va para el cielo. Le está yendo bien, lo que pasa es que ahora lo que usted amaba, usted estaba en el mundo, en la carne, Satanás era su padre, recuerde. Juan 8:44 le enseña, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es que ahora en adelante usted tiene 3 enemigos. Y a la medida que usted va creciendo lo va entendiendo. A la medida de que usted va madurando, va aprendiendo a orar, va entendiendo la Biblia, ya va a empezar, como dice Filipenses 2:13, que Dios mismo es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted ya no solamente tiene el querer, sino también quiere el hacer, y lo hace y va creciendo espiritualmente, y usted ya va empezando a dominar, por decirlo así, el arte de pelear contra el mundo, la carne y el diablo. Cada mañana usted debería estar consciente de esta realidad, consciente de la presencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, consciente de su perdón y consciente de que en este mundo el único que le quiere hacer daño es el mundo, la carne y el diablo. Todas las mañanas con mis hijos oramos, Señor, ayúdanos en este día a vencer la carne. Señor, ayúdanos, mi Dios, a no dejarnos atraer por este mundo. Oramos con mis hijos. Señor, ayúdanos a no caer en la trampa, en la tentación del diablo, porque Satanás, después lo vamos a ver, usa artimañas, cosas que se parecen buenas, pero no son buenas. Mire una trampa del mundo, del diablo y de la carne. Cristianos me llaman y me dicen, pastor, es que no pude ir el domingo a la iglesia en la mañana, porque es que estaba visitando enfermos. Suena bien, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero es un engaño del diablo. El domingo es el día del Señor. Esta es la trampa de Satanás. Parece algo bueno, religioso, pero es pecaminoso, porque el domingo es el día del Señor. Usted puede visitar a los enfermos otro día. Es más, después de que salga de culto puede ir a visitarlos. Y cosas, un montón de cosas. Pastor, es que el domingo en la mañana estaba ganando almas y no pude ir a la iglesia. ¿Lo ve? Cualquier cosa que me aparta. Y es que el diablo es astuto. Entonces el diablo usa el mundo allá afuera. ¿Usted no ha visto que el domingo antes de venir al culto le llegan sus familiares? No, cuando usted crece, cuando usted madura, dice, no Señor, yo me voy para la iglesia. Si quiere espérenme aquí, vengo después de mediodía, o si no, acompáñeme. Pero yo no me voy a dejar seducir. Esos son los enemigos.
Y preciso ese día, Dios le quería enseñar algo de lo cual usted está batallando, de lo cual usted está sufriendo. Pero ese día Dios le iba a enseñar cómo vencer esto. Ese día Dios le iba a tratar su corazón para ayudarle a cambiar. La presencia, hermanos, de la nueva vida en Cristo hace que la carne sea, en ese sentido, inútil. Es decir, que cuando somos salvos, ahora sí podemos vencer eso que se llama carne. Una persona sin Cristo no puede, está totalmente vendida al pecado, no puede. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 24, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es un hecho real, es algo, es una doctrina fundamental. Entonces, cuando la carne, cuando el cristiano es salvo, adquiere una nueva naturaleza. Y la carne puede ser controlada, puede ser dominada por la obra de Cristo. Si nos afianzamos en el hecho de que estamos crucificados juntamente con Cristo, hemos crucificado la carne, es decir, hemos sido separados de su dominio por nuestra asociación con Cristo, con nuestra unión con Cristo, con nuestra asociación con el morir de Cristo al pecado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Nadie que no haya nacido de nuevo no puede vencer el pecado. Recuerde que es el pecado el que condena a una persona al infierno. Recuerda lo que dice aquí mismo en Gálatas capítulo 5. No olvide esto. Dice en el versículo 21, dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es algo que debe mirarse con detenimiento. Usted piensa que es cristiano, está aquí en la iglesia, qué bueno. Pero aquí Pablo presenta algo. El cristiano ya no practica tales cosas. Evidentemente que si usted no es salvo, que usted no ha nacido de nuevo, si usted practica, la palabra práctica da la idea de una vida cotidiana en ese pecado. Cuando alguien es salvo, Dios le da una nueva naturaleza, el Espíritu Santo mora dentro de él, le quita ese corazón de carne, donde está esa obra de la carne dominando mi vida, y ahora me da un corazón sensible. Antes era un corazón de piedra, ahora un corazón sensible, y ahora usted tiene la posibilidad de no practicar el pecado. La evidencia de que alguien no ha sido salvo es que practica tales cosas. Déjame hacer una pregunta. ¿Usted practica tales cosas? Sea sincero. Usted necesita arrepentirse y creer en Cristo. Porque recuerde que la solución para la persona no regenerada, la solución para el pecado es la regeneración, es la salvación, es la única solución. Pero la solución para el cristiano es el crecimiento espiritual. ¿Amén, hermanos? La solución para el pecado del no cristiano es la salvación, el nacer de nuevo. Pero la solución para el cristiano es el crecimiento espiritual. Y crecimiento espiritual no está si usted no se alimenta de la palabra de Dios, si usted no camina con Dios en oración, si usted no se congrega fielmente para ser pastoreado, para ser ayudado, para escuchar predicación. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Podemos experimentar la victoria sobre la carne, sí o no? Sí podemos. Ahora, aquí el propósito es que usted aprenda a tener la victoria sobre la carne. Yo sé que algunos vienen a la iglesia con motivaciones sinceras, pero a veces erróneas. ¿Cuántos quieren que Dios les prospere, que Dios les bendiga? Yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Usted quiere eso?
Claro que le vaya bien, pero hermanos, mientras que usted no aprenda el arte de experimentar la victoria sobre el pecado, no va a poder. Porque mientras que usted, es salvo, gracias a Dios, por gracia sois salvos, pero mientras que usted siempre esté siendo engañado por el mundo y el mundo lo seduce y luego lo hace pecar, porque el propósito del mundo es hacerlo a usted pecar. Y cuando usted peca, usted va a estar ahí estancado. No va a avanzar, no va a crecer, no va a haber una bendición en su familia, no va a experimentar las bendiciones en su ministerio, en sus proyectos, tanto familiares, económicos, ministeriales. No va a poder ver eso. Mientras que usted no aprenda el arte de tener la victoria sobre el pecado, usted no va a erradicar el pecado, pero va a tener la victoria sobre el pecado. Romanos capítulo 6, dice la Biblia en el versículo 12. Dice, no reine pues, Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia tiene que ver con la carne, es el deseo muchas veces incontrolado, interno, para hacer el mal. Muchos esta mañana se levantaron, batallaron para venir a la iglesia, pero qué bueno, llegaron, vencieron. Ahora, usted está ahí sentado con ganas de dormirse. Puede vencer eso, hermano. Puede vencer eso, porque es una obra de la carne. Ahora, dormir no es pecado, siempre y cuando usted sepa dónde dormirse. Si usted va manejando un autobús con 100 pasajeros, no sería sabio dormirse, señor conductor. ¿Sí? Dormir no es pecado, pero si lo hace en el lugar incorrecto se convierte en pecado. Es una obra de la carne y usted puede trabajar con eso, con ese aspecto. Si le pongo una pantalla en estos momentos con una película de Netflix, usted no se va a dormir. Es una evidencia de la batalla espiritual que cada cristiano cada día tiene que lidiar. Y usted tiene que aprender a cómo tener victoria sobre esto. Dice, no reine el pecado. Ya no, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No se preste para el chisme, no se preste para las mentiras, no se preste para la calumnia, no se preste para la ira, la contienda, la mentira, la inmundicia. No preste sus ojos para mirar lo incorrecto, querido hermano, querida hermana, porque esa carne que es su enemigo lo va a destruir y usted no va a ver las bendiciones de Dios. Y muchos se van a amargar con Dios porque ¿por qué me va así? ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué no progreso en la vida? Y es porque usted no sabe que hay cosas que impiden que usted reciba la bendición, y son los enemigos del cristiano. El mundo, esas amistades. ¿Para qué vas a iglesia? ¿Para qué se viste así? Ellos son del mundo. Ellos no entienden, hermanos. Están muertos en sus delitos y pecados. Es más, si pudiéramos ser honestos, no pudiéramos catalogar a estas personas en un sentido de que quisieran lo malo para usted, sino que es que están muertas. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer si aplicamos? Tiene que alejarse de esas amistades. La Biblia lo enseña. No se una con los incrédulos. Salid del medio de ellos y no toquéis lo mundo, dice el Señor. 2 Corintios 6. Usted tiene que alejarse de todo lo que le alimenta, lo que le impulsa el deseo carnal. Ya miramos las obras de la carne. Todos los lugares, las personas. Hermano, si este aparatico le está haciendo dañar su comunión con Dios, tiene que tomar decisiones. Tiene que cerrar el Facebook. Tiene que encerrar el Instagram. Por amor, es que usted mismo es el que se está destruyendo. Es que usted mismo es que se está dañando, hermanos. Y usted lucha y trabaje y batalle. Y al final no pasa nada.
porque usted no ha aprendido a lidiar con esto. Y dice aquí, no reine pues, versículo 13, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Qué bueno que usted ahora tenga amistades cristianas, que usted venga aquí a la iglesia, que usted se mantenga presentando, dice aquí, a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aprenda a usar el altar. ¿Cómo vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Tiene que haber un altar. Esto no es algo religioso, sí funciona, hermano. En el altar, ¿qué pasaba en el altar? Se mataba la víctima. El altar, el sacrificio siempre era morir. Y lo que usted tiene que hacer es hacer morir la carne. Mire, usted que batalla con los ojos, usted que batalla con la mentira, usted que batalla con el chisme, usted que batalla con la inmoralidad, que usted tiene imágenes en su mente que no se puede sacar, ¿sí o no? Quiero ayudarles, hermano. Usted escucha un mensaje así, la palabra de Dios corta el prepucio de vuestra carne, de vuestro corazón. Usted viene al altar y le dice: Señor, aquí estoy en el altar, quiero morir a este deseo impuro, quiero morir. Algunos batallan con la pereza, que es pecado, los Proverbios habla de eso. Señor, esa pereza la reconozco. Mire, hemos estado hablando una serie de mensajes para ayudarle a vencer el pecado al cristiano. Usted escucha la palabra de Dios, se expone a la luz. Recuerda 1 Juan, la luz de la palabra de Dios. Dios le habla, Dios le muestra el pecado que está en su vida, que es el pecado el que lo va a destruir. Usted lo reconoce. Sí, es pecado, he pecado contra el cielo y contra ti, dice Lucas. Y luego 1 Juan 1:9, confesamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego usa el altar. Estoy enseñando cosas prácticas. Y usted dice: Señor, aquí está, yo reconozco que este pecado, esta inmoralidad, estos malos pensamientos, esta suciedad en mi mente, esta pereza, este mal genio, esta ira. Y sabe que cuando usted alimenta la carne con televisión, con libros incorrectos, con películas, con música mundana que tiene mucho ritmo, eso está alimentando, está fortaleciendo este enemigo que se llama la carne. Y de esto podemos hablar mucho, hermanos. Entonces, si usted alimenta eso, usted va a tener más deseos de pecar. Y más si tiene amistades del mundo, pues eso va a ser una bomba. Y usted va a terminar frustrado, amargado, pecando, desagradando a Dios, y por supuesto no va a tener la bendición de Dios. Dios no bendice eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermanos? Tiene que hacer morir. Ya vamos a leer esto. Dice aquí el versículo 14, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Lo ve? Porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no podía intervenir para que usted venciera ese deseo carnal. Ahora, por el Espíritu Santo, en la gracia de Dios, Él nos capacita para tener el poder de apartarnos, de vencer, de decirle no al pecado, no a las malas amistades, no a la fornicación, no al adulterio. Podemos tener el poder para hacerlo, pero tenemos que hacer morir eso. Dice en Romanos capítulo 8, versículo número 13. Romanos 8:13. Aquí está la victoria. Dice aquí, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Y estudiando este texto podemos ver, hermanos, que el vivir conforme a la carne moriréis. Recuerde que el que está en Cristo, no hay condenación para el que está en Cristo. Es evidente que está refiriéndose a un inconverso. Una persona que vive en la carne, ya miramos las obras de la carne, que practica las obras de la carne muere. Porque el cristiano no, tenemos vida eterna. Pero tenemos que entender que el cristiano está batallando. Y dice: mas si por el Espíritu hacéis ¿qué? La palabra morir es la palabra griega thanatos, morir por separación. Usted lo que tiene que enfocarse, si usted está entendiendo esto y es inteligente, usted quiere tener victoria en Cristo, hermanos.
victoria sobre el pecado, porque en el contexto lo está diciendo. En Romanos 8, en este contexto, en el versículo 37 de Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y no es una frase para que usted la esté declarando y diciendo, no, si usted no lidia con lo que acaba de decir todo el capítulo 8, usted no va a ser más que vencedor. Por más que usted ponga el versículo ahí en un cuadro, por más que usted se lo sepa de memoria, si usted no lidia con el pecado, usted no va a ser vencedor. Tiene que desde hoy en adelante empezar a atacar a su enemigo por muerte. Ha crucificado el mundo, palabra morir, o sea, separación. Tome la decisión, apunte ahí: yo me tengo que separar de esta amistad, de esta señora, de esta vecina, de esta muchacha, de este compañero. Tengo que separarme de esa amistad, hacer morir por separación. Y luego empiece a hacer morir por hambre su carne. No vuelva a ver televisión, hermano, porque dice hacer morir. La mejor forma de hacer morir a alguien es no dándole de comer. Morir por hambre, morir por separación. Y dice aquí el verso: hacer morir las obras de la carne. El cristiano tiene que aprender a mortificar, a hacer morir. La palabra obras es la palabra praxis, las prácticas de la carne. Usted tiene que hacer morir ese deseo pecaminoso. Mire, si usted está batallando con la ira, creo que todos, ¿cierto? Y esto funciona así, mi hermano. Si usted tiene ira, si usted está batallando con ira, tiene problema de ojos, pasa una mujer mal vestida y usted empieza a codiciarla, eso alimentó su carne se hizo más fuerte. Luego usted llega a la casa y su esposa le dice algo y va a explotar en ira, porque usted está alimentando. O sea, todo eso se va a relacionar, va a fortalecer esa parte carnal. Y la Biblia nos manda aquí a hacer morir. ¿Cómo se hace morir? Romanos 12, dice la Biblia en el versículo número 1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahí es donde yo le estaba diciendo: presente su cuerpo cada mañana, usted cada noche doble sus rodillas en un altar que usted tenga en su casa, en la cama, en un lugar, y dígale: Señor, aquí estoy, vengo a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, quiero hacer morir. Deje que el Espíritu Santo le haga entender cuáles son los pecados que cometió y empiece a confesar, empiece a decirle al Señor: mi Dios, ayúdame, haz morir esto. Yo quiero crecer, yo quiero avanzar en mi vida cristiana. Yo no me quiero quedar así, Señor. Yo no quiero ser un cristiano siempre y el mismo, batallando y no veo la victoria en mi vida. Yo quiero cambiar. Y seguramente usted va a ser un cristiano que vence el mundo. Usted dirá: pastor, usted no me entiende, es que yo allá voy y batallo. Pues claro, hermano, pero si usted no aprende a lidiar, a hacer morir esos deseos carnales, dice Pedro aquí, 1 Pedro 2:11 creo que es, vayamos allí, 1 Pedro. ¿Cómo usa Pedro, el apóstol Pedro, esta idea? 1 Pedro 2:11 dice aquí la Biblia. Vayamos ahí, vamos terminando, pero yo quiero ayudarle en esta mañana, que sea algo práctico, jovencita, jovencito, hermano, hermana, casado, soltera, lo que sea, hermano. Usted tiene que aprender a lidiar con el pecado. No importa que usted sea o piense que lleva 30, 40 años de ser cristiano, si usted no aprende a lidiar con el pecado, no la va a hacer en la vida cristiana. Se la pasa usted con esa lujuria, que usted es desesperado en su mente, pensando en inmoralidad, y más si ha sido expuesto a la pornografía. Usted tiene que hacer morir eso. Primero tiene que cortar eso. Tiene que cortar todo lo que el internet, todo eso, tiene que empezar a morir. El ayuno es bueno porque el ayuno no le da comida a su cuerpo, a su carne. Entonces usted puede dominar. El ayuno es para que la carne se debilite. Y si usted lo combina con un estudio regular, constante de la palabra de Dios, su espíritu va a ser fortalecido. Yo quiero
pedirle el favor a dos jóvenes, uno aquí y uno aquí, ya para terminar, rápidamente, mientras que leemos primera de Pedro 2:11. Dice la Biblia, gracias hermano, Dios me lo bendiga. Amados, ¿lo tiene? Yo ruego, lean conmigo, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis. Aquí hay un mandamiento: abstenerse, evitar. ¿Abstenerse de qué? De los deseos carnales, y aquí está la lucha, que batallan contra el alma. ¿Qué es lo que usted batalla? Entonces, usted va a tener que abstenerse de esos deseos. Hágase más por aquí. Ahí. Y si vamos a Gálatas capítulo 5, vamos a mirar el hecho de que este tema reaparece en varios puntos en este sistema de doctrina. Es necesario que usted vea su inmensa importancia. De esto depende, hermanos, realmente la vida diaria, cotidiana de la vida cristiana, hermanos. A mí me interesa que Dios lo bendiga a usted, hermano, pero si usted no aprende a lidiar con la carne y con el mundo, que son sus enemigos, usted no va a crecer. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, la Biblia claramente enseña de esta estructura en el ser humano. Bueno, en el salvo. Cuando alguien no es salvo, bueno, andar en el Espíritu, no está. Cuando alguien es inconverso, no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Está muerto en sus delitos y pecados, no tiene. Solamente mora la carne, el pecado, la maldad. Cada vez que hablan de Dios, es solamente una religiosidad, pero él está viviendo, va a las fiestas, se emborracha, fuma cigarrillo, es adúltero, fornicario, groserías, mentiras. Es una vida común en su estilo de vivir eso. Pero cuando ese individuo escucha el Evangelio, lo confrontan con el Evangelio, le dicen que es pecador y que va camino al infierno, y que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, y este individuo se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, él es salvo. El Espíritu Santo entra y él le da vida. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y ahí está el cristiano recién convertido. Ya él quiere vivir su vida habitual, pero hay alguien que ya empieza a hacer, no, eso está mal hecho. Él iba a tomar y tomó, digamos, pero se sintió mal. ¿Por qué? Porque ya está la simiente del Señor Jesucristo en él, y no puede pecar. Entonces empieza el crecimiento espiritual, empieza la madurez, empieza esa nueva vida en Cristo. Y entonces Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y sabe que aquí no son dos cosas. El texto griego dice, andando en el Espíritu, no va a satisfacer los deseos de la carne. No es dos cosas, es una sola cosa. Entonces la solución para vencer la carne no es sino una. ¿Cuál? Dice la Biblia, andando en el Espíritu. Cuando usted anda en el Espíritu, cuando usted es una persona que aprendió a orar, a pasar tiempo con Dios cada día, a confesar sus pecados, a darle gracias a Dios, y puede empezar a tener una comunión con este libro, con la Biblia, que es el alimento espiritual. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y él va a empezar a andar en el Espíritu, va a alimentarlo. Pero ahí está esa batalla. Sigue diciendo, porque el deseo de la carne, adulterio, fornicación, recuerda, inmundicia, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. El deseo de la carne es en contra del Espíritu.
Y del espíritu, venir a la iglesia, ganar almas, orar, amar a su esposa, someterse a su marido, criar a sus hijos en disciplina, amonestación del Señor, obedecer a vuestros padres, honrarlos. Amén. Todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, congregarse bien fielmente, enseñar, trabajar en algún ministerio, hermanos, dar a la obra de Dios, esto se opone a la carne. Y siempre va a haber esa lucha, el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. La carne es la que da ocasión al conflicto. Se han presentado argumentos que prueban que la carne siempre va a ser, en ese sentido, incurable, va a ser mala ante los ojos de Dios. Nunca la carne agrada a Dios. Romanos capítulo 8, vemos aquí para ir terminando, Romanos capítulo 8, dice la palabra de Dios en el versículo 7. Desde el 6, Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, que dice, son enemistad contra Dios. Y dice la Biblia, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces hay una lucha ahí siempre. Entonces finalmente lo que usted tiene que hacer es, si los pongo a pelear a estos dos gallos, no van a pelear obviamente, pero es la pelea que tenemos los cristianos. Esta es la vida de un cristiano, el espíritu y la carne. ¿No está el hermano José Daniel? ¿No está? El espíritu y la carne, este par están parejos. Si pelean, venga hermano Antonio, por favor. Y venga hermano Rojas, venga. Gracias hermano. Mire nomás. Aquí. Mire nomás. ¿Cómo está usted espiritualmente? Algunos tienen la carne así y el espíritu así. Y cada día usted va a batallar. A ver, imagínese. ¿Quién va a ganar? Es obvio. Mire este flacucho. Y mire, pura mole. Es claro, hermanos, lo que está sucediendo en su vida espiritual cada día. Espiritualmente no vemos, pero todo, hermanos, se va a evidenciar por cómo puede él tener fuerza. Y cómo él, mire, si hacen una fuerza, ¿quién cree usted que gana? Entonces, en su parte espiritual, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El que está más fuerte. ¿Y cómo está más fuerte él? ¿Y cómo este no? Hay muchas cosas. Ejercicio, alimentación, crecimiento. ¿Cuántos años tiene? 13. ¿Cuántos años tiene, hermano? 36. Muchos. Entonces, todo esto tiene que ver crecimiento espiritual, alimentación, el ejercicio corporal para poco es provecho, pero dice, ejercítate para la piedad. El orar, hermano, yo sé, si usted está recién convertido y usted se arrodilla a orar, yo le aseguro que usted no va a orar más de 10, 15 minutos, se le acabó el repertorio. Pero a la medida que usted va creciendo y se va ejercitando en la piedad, hermanos, estoy seguro, hermanos, que usted va a orar 1, 2, 3 horas. Y usted las va a disfrutar ahí, porque usted ha crecido espiritualmente, el bebé no. Ahora, hermano, ¿ora usted por lo menos 1 hora diaria a solas con Dios? Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿No habéis podido orar conmigo 1 hora? Entonces, cuando la carne está fuerte y el espíritu está débil, usted ya sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es alimentar su espíritu y debilitar la carne. Alimentar su espíritu
y debilitar la carne. Entonces, ¿cómo alimenta usted su espíritu? Orando, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia. Principalmente es eso. Teniendo, si usted quiere alimentarse más, fortalecerse más, pues vitaminas. Inyectarle vitaminas. Entonces, estudio de la Biblia, instituto bíblico. Y ahí están ellos. Estos están parejos. Y algunos están así, pero la idea es que sea así. El espíritu siempre va a estar dominando a la triste carne. Miren la cara de tristeza que tiene. Pero desafortunadamente algunos están así. Mire su vida espiritual. Y mire su carne, lleno de televisión, lleno de películas mundanas, lleno de malas amistades, lleno de YouTube, de Netflix, lleno de Facebook. Y poca Biblia, poca oración. Se congregan por allá de vez en cuando y usted quiere tener victoria. Usted lo que tiene que hacer ahora es hacer que su carne se debilite y hacer que su espíritu se fortalezca. De ahí que Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor. Mire esto. Mire esto. Sea sincero, ¿cómo está usted hoy? Gracias, hermanos. Gracias. ¿Cómo está usted hoy? Sea sincero. La Biblia nos manda: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo va a tratar a su esposa? Eso indica cómo de fuerte está su espíritu, está su carne. ¿Va a ganar almas o no van a ganar almas? ¿Cómo es su carácter frente a los otros hermanos? ¿Cómo es su carácter cuando usted está solo? ¿Para dónde voltea sus ojos? Si pasa una mujer mal vestida, si su carne está fuerte, la carne le va a decir: mírela, contemple la creación de Dios. Eso es la carne. Y su débil espíritu, ahí todo flaco, raquítico, eso es pecado, adulterio, pero esa voz está bien bajita. Pero cuando usted está fuerte y la carne débil, dice: eso es pecado, voltea a mirar para otro lado y le da fuerza a Dios. ¿Está usted allá en su casa? ¿Sabe que es jueves? ¿Sabe que es domingo en la mañana, domingo en la tarde? Y la carne le dice: usted merece un descanso. Usted merece. Prenda YouTube y mírelo por ahí, eso es lo mismo. Ahí está la carne. Y usted se va a quedar ahí, echado. Pero cuando usted tiene su espíritu, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y cochina carne. No, Señor, no le va a hacer caso. Esta mañana me pesaba la cabeza como más que la panza. Yo no quería venir, hermano, estaba muy enfermo. Pero hermano, esa carne, usted no hace lo que se le da la gana. Aquí el que manda es lo que dice mi Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a vencer la carne. Cada día andar en el Espíritu. Permite que mis hermanos puedan aprender a lidiar con la carne, con el mundo. Señor, la única forma de lidiar con la carne es andando en el Espíritu. Una vida de oración, de ayuno. Una vida alimentándonos de la palabra, de la Biblia, el alimento espiritual. Señor, ayuda a tantos cristianos que están fracasando en su vida cristiana a madurar. Permítenos restaurar, implementar una vida de oración. Permítenos implementar una relación con la Biblia, en el estudio, en la meditación, en la lectura, en la memorización de la palabra tuya. Permítenos, Señor, ser fieles a congregarnos, a exhortarnos, a animarnos unos a otros a las buenas obras. Gracias por tu iglesia. ¿Cuántos cristianos dirán: pastor, ore por mí, yo quiero aprender a fortalecer mi espíritu y a debilitar mi carne? Ore por mí, levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias por cada hermano, cada hermana. Señor, así como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. Es necesario morir a la carne y fortalecer cada día el Espíritu en nuestras vidas. Perdónanos, precioso y dulce Espíritu Santo, por haberte contristado,
Señor, y haberle dado más importancia a la carne, a mis deseos y pasiones, que a las cosas espirituales. Haz morir la carne en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.